Chiquillo, el ministro me devolvió la fe. ¿De Así verdad, que les vamos a quiero pedir, por favor, sí, Jorge. vamos a rezar de verdad, weón? Sí, Jorge, como lo hacíamos en el colegio. Es necesario. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tráenos el fin de la guerra comercial, te lo pedimos, te lo imploramos. Queremos que el presidente y el ministro lleguen al fin del mandato. No queremos ollas comunes, no queremos cacerolazos. Te lo pedimos de verdad. Gracias. La paz. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto capítulo de @Comando Jungle, el programa para todos los nerds que nos gusta la política, como siempre con el compañero Gonzalo Miller. ¿Cómo está, grande Mirko? Muy bien, y esta vez sí que hemos subido de nivel, como ustedes pueden ver, estoy en el lugar Tu programa que va ascendiendo. de Camilo Férez, y en su lugar, no es segunda generación con zapatos, el gran Pirincho Navarrete. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Qué tal, Pirincho? Bien, firme. Hemos subido el pelo, por fin, un panelista que tiene avión propio, está en todas las mesas del poder, en todas las conversaciones que hay que estar. Y bueno, a Camilo lo echamos porque ustedes lo vieron la semana pasada. Por la chucha, Camu, ¿hasta cuándo mierda, weón? Seguís con la weá de los micrófonos, weón, por la chucha. Nos han hecho pico a comentarios, weón, en redes, weón, por la cresta, Tina. Weón, no, nadie escucha nada, weón, y está bien que no escuchen a Macari, que este weón tiene como un globo en la garganta, weón, pero weón de Miller, chucha, este weón es el momio de la weá, el que nos trae los auspicios. Tenemos toda la weá puesta, todas las fichas puestas en el weón. Soy entero, weón, por tonto, weón, voy a echar a para que sintáis vos en carne propia que vos te los cagaste, weón, tonto. Tuvo un arrebato de ira, le llegó la inspección del trabajo acá y ya no están los tiempos para andar chuchando a la gente así como así. Bueno, y para esta semana nuestra encuesta versó sobre un hecho que ocurrió hace unos 10 o 15 días atrás, una reunión entre el presidente Piñera y Joaquín Lavín. Tuvo muchas consecuencias políticas, pero nosotros preguntamos, lo que Piñera le propuso a Lavín en esa reunión fue A, cargarle la VIP, B, desquitarse de Carlos Larraín, y C, mandar a José Antonio Kast al Museo de Cera. No han contestado la encuesta, por favor vayan y contéstela. Hay tiempo hasta mañana. ¿Usted qué hubiera contestado? A, compañero B, C, Miller? yo la VIP. Yo le cargo la VIP. No hay problema. Lo sabemos. Pirincho. Museo de Cera de todas maneras, po, weón. De todas maneras. Tema más hot. No, yo también estoy con Miller, le cargo la VIP porque Piñera le carga la VIP, está comprando mientras las acciones suben, algo de lo que Sebastián Piñera sabe, está resolviendo el problema del candidato de la moneda y está tomando la iniciativa con el pragmatismo que lo caracteriza en los negocios, también en la política, que para él es un negocio más. Oye, para esta semana tenemos 3 temas. El tema de la violencia en los colegios, que ahora ha derivado a violencia en las universidades. Tenemos, por cierto, aquello que nos hace estar a todos abocados a rezar, el estado de la economía, los llamados tiempos mejores que se están transformando en tiempos peores, y la verdadera rebelión de los nerds, la candidatura de Oscar Landerreche, analizada por aquí el compañero Pirincho. Quiero llevarlo a lo que me juicio del tema político de la semana, que es la frase del ministro de la RAIN, que pide que nos pongamos a rezar. Por ejemplo, si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento del precio del cobre y una caída del tipo de cambio. Eso ocurriría. Ahora, eso sería esperarlo, así que yo también le voy a pedir aquí a las madres que por favor nos ayuden a que la guerra comercial, a que recen por la... No sé si lo están rezando por la guerra comercial. Eso, que se solucione la guerra comercial, porque a usted le gusta la paz, ¿no es cierto? Paz comercial. Tal como lo hicimos en este programa, ¿no? Para que se acabe la guerra comercial. Yo creo que es una frase pechugona, un cierto sentido del humor de clase, de patrón de fondo, que funciona muy bien en un cierto ámbito, pero que va a quedar, yo creo, como una frase similar a la de Izaguirre y el bajarse los patines, porque toca el corazón de la promesa del gobierno de Piñera y al chacrear, al ridiculizar, al infantilizar el asunto, yo creo que el ministro queda en una posición incómoda y deja al gobierno y a todo el discurso que venga sobre esta materia en una situación muy maltrecha. Y siguiendo con el lenguaje pechugón,
más que rezar, lo que debería hacer el gobierno es confesarse, fíjate. Porque yo creo que aquí ha cometido pecados y algunos mortales bien relevantes. El primero y más o menos obvio tiene que ver con la generación de desmedida expectativas. Se hablaba de que íbamos a crecer 4,5 en promedio, 2 y 3 veces lo que se había crecido en el gobierno Bachelet, y lo cierto es que un poquito más apretado el escenario va a mandar por ahí, según las últimas proyecciones, 2,5 este año con cuea. Segundo, creo que el argumento de echar mano al contexto internacional, por más legítimo que pueda parecer, tampoco desacreditaba a este gobierno, porque cuando lo ridiculizó tanto durante la administración Bachelet, es difícil ahora sacar esa cartita y ponerla ahí sobre la mesa. Tercero, pese a que este gobierno ganó con la votación más alta que ha tenido la derecha en la historia de Chile, nos pasamos un año prácticamente hueveando. Que sí, que no, que voy para adelante y para atrás. Y cuando uno mira incluso lo que está ocurriendo en Latinoamérica comparado con Chile, se da cuenta que tenemos un problema de gobernabilidad interno, de decisiones políticas más o menos relevantes. Y lo tercero es que el gobierno tarde o temprano tiene que sincerar esta cuestión. Nos reíamos de Arenas, de los brotes verdes, y tenemos al ministro todas las semanas desfilando, ahora sí, que ahí hay una lucecita, una cuestión por acá, cuando al final si hay alguien en el cual uno tiene que confiar es la autoridad fiscal. Entonces, o es incompetente o es mentiroso. Y no sé cuál de las dos cosas es peor, francamente. Yo lo que veo es que Felipe Larraín está transformado en un verdadero torero. Porque cada vez que mueve la bandita roja de la economía, la izquierda se tira de cabeza a debatir sobre economía. Y resulta que, claro, dice... Enhorabuena. Enhorabuena primero la preocupación por el crecimiento, vuelve a ser un tema relevante, pero bueno, yo no sé por qué, con tanta facilidad la izquierda asume la cancha económica como la cancha donde alguien va a considerar que en alguna dimensión lo hace mejor. Entonces, yo en eso, al final del día, no es que lo haga ni siquiera ni involuntariamente, pero cada vez que Felipe Larraín ha mostrado, ¿no es cierto?, la telita roja, la izquierda ha caído pero de cabeza en eso, va a tratar de convencer a los chilenos de que este gobierno lo hace peor en materia económica, de que lo hacía el gobierno anterior. Entonces yo eso lo considero un error. Hay otras canchas donde son mucho más difíciles para el gobierno, mucho más complejas. Pero Gonzalo, no Entonces, es que... volvemos a hablar de economía y resulta que en economía, con la diferencia que puede haber en expectativas, sigue la gente mirando y esperando, poniendo sus expectativas. Quizá ahí está el error de que quizá cuando este gobierno cae un poco en aprobación, cuando los ciudadanos miran buscando alternativas, ¿hacia dónde miran? Si el tema de economía, ¿hacia dónde miran? Hacia la derecha. Entonces yo no digo, no estoy diciendo que sea una estrategia, no estoy diciendo que sea algo buscado, pero ciertamente no creo que dé para tanto. El error reiterativo de mostrar el trapo rojo ha hecho que la izquierda lleve 1 año y medio tratando de convencer de que es mejor en economía que un gobierno como el actual. Pero mira, son dos cosas. No creo que sea solo la izquierda. Cuando tú ganaste una elección con este nivel de popularidad y a los 15 meses va en el 25%, no es solamente la izquierda. Aquí la decepción es generalizada. Y como tanta gente votó por Piñera, yo me imagino, y no hay que ser un gran matemático para esta wea, que la mayoría de las personas que en general están decepcionadas son las personas que votaron por Piñera y no las que no votaron por Piñera. Ahora, respecto a lo segundo, efectivamente, no es que se mire más a la izquierda, es que es un problema de expectativa. Cuando tú eres un físico nuclear o te presentáis como un físico nuclear, te puede ir mal en castellano, huevón, en educación física, en religión. Pero hay dos ramos en los cuales no te puede ir mal, en matemática y en química. Y estos buenos están reprobando, pero de la peor forma. Sí, yo ahí tengo la diferencia. Yo creo que para el presidente Piñera la única cancha donde se le van a pedir resultados y puede lograrlo con bastante holgura es en la cancha económica. ¿Ah? Si la discusión estuviera en otra cancha, yo tendría más dudas respecto de lo que dices tú, digamos que una cancha que le va a quedar incómoda crónicamente. ¿Cómo pasó en el Piñera 1? A Piñera 1 lo sacaron de la cancha con una gran situación económica, lo movieron a la cancha social y empezamos a hablar de gratuidad y el gobierno no tuvo herramientas cómo hacerse cargo de ese problema. Pero finalmente la izquierda lo vuelve a poner en la cancha económica permanente y reiteradamente y por ancha o por manga, aunque sea un desempeño inferior finalmente a la expectativa, va a terminar mirando hacia la derecha. Claro, pero como analista, notable, como sí, analista, claro. un poco con el corazón fuera, hasta ahora, ¿qué ha sido mejor, Piñera 1 o Piñera 2? ¿En qué materia? ¿En económica? No. Bueno, los Si datos tú son tuvieras evidentes. que evaluarlo desde afuera. Yo te diría que en política este Piñera es mejor que el Piñera 1. En materia económica los resultados fueron mejores hasta ahora en Piñera 1 que en Piñera 2. Pero por eso te digo que a mí me causa esta sorpresa de que
en vez de moverlo a una cancha donde él tenía un peor desempeño, la reiteración de la izquierda es reiterarlo a la cancha económica. Porque le está yendo muy mal donde le iría ir muy bien, pues es más o menos obvio, ¿no? Sí, claro, es como, yo creo que lo que dices tú, la imagen es correcta, es como del alumno que es el Mateo, ¿no es cierto?, de matemática, y lo sacan a la pizarra y queda la duda sobre si está o no resolviendo bien el problema. Sí, más bien hace el ¿Ya? loco, sí. Sí, el tema es de que la siguiente vez que haya que mandar a alguien, lo van a mandar de nuevo. ¿Ah? Si el tema es que en ese tema, si ese es el tema que está fijado en la mente de las personas, que en la economía, aunque su rendimiento no sea el esperado, si hay una nueva oportunidad, ¿a quién van a volver a mandar? Al mismo mejor alumno de matemáticas. Ya veremos. Yo quiero discrepar con los dos porque creo que la pregunta de fondo tiene que ver con lo que el ministro nos pide. Es decir, ¿se puede acabar la guerra comercial simplemente porque tengamos la voluntad de declararlo? Y yo creo que no, porque la guerra comercial es simplemente la parte que vemos, la vista económica de un conflicto mayor que una disputa por la hegemonía Sin duda. de dos potencias por el Algo control bastante fuera del del planeta en el siglo XXI, y a la vez es el fin de un ciclo de una lógica económica que en Chile tuvo un cierto éxito, también tuvo una sombra, pero digamos que dejemos los consensos de que fue exitoso desde el punto de vista de sus propias varas de medida, de los números, ¿no? Y ese ciclo, el ciclo de la economía abierta al mundo, ¿no?, que recibe importaciones y exporta materias primas, está claramente agotado, no para reemplazarlo por el estado de bienestar a los socialdemócratas de los 70, ni por la teoría de la CEPAL de los años 60, ¿no?, de la sustitución de importaciones, sino por la economía del conocimiento. Y de eso ni Larraín, ni Piñera, ni ninguno de nuestros dirigentes están conversando. Entonces, porque ni Piñera, ni Larraín, ni ninguno de nuestros dirigentes va a tener problemas económicos pese a la guerra comercial. Los problemas económicos van a estar en otra parte. Y entonces la responsabilidad es de que la élite no tiene un plan B. No hay un plan de desarrollo para este ciclo que se está agotando y estamos tratando de repetir. Y eso es lo patético de Piñera y de Larraín, que en el fondo sus premisas apuntan a retomar dinámicas de impulso económico que son las mismas de los 90. El negocio de las apps, las aplicaciones de los smartphones, partió el 2008. Y el 2015, 7 años después, significaba que había un intercambio en torno a de 100.000 millones de dólares. No estoy equivocado en el número, 100.000 millones de dólares. ¿Qué ha impulsado Chile como país en cooperación público-privada en ese ámbito? Nada. Tenemos los cielos más abiertos del mundo en la cuarta región, es un paraíso mundial para ir a observar el cielo, que empieza a ser una preocupación de toda la humanidad, un interés de toda la humanidad, y estamos, en vez de incentivar y fomentar el turismo en esa región, metidos en si sacamos o no sacamos Dominga, que es la economía extractivista que no va más de cara a lo que viene en términos del cambio climático y la necesidad de sustentabilidad. Y esas conversaciones no las estamos teniendo. La guerra comercial solo se va a incrementar porque es un asunto político y no económico. Gonzalo, ¿por qué propones tú que conversemos acerca de la violencia? Porque tuvimos hace un par de meses una larga discusión sobre el currículum escolar y todo, si poníamos filosofía más historia y todo, y resulta que hay un ramo que no está en el currículum. Hay un ramo que no aparece en ninguna parte, pero parece que se aprende de memoria. ¿Cuál es? La violencia como método de acción política. Llevamos semanas, si no meses, mirando cómo bombas Molotov salen de distintos colegios, especialmente desde el Instituto Nacional, y resulta que esa violencia que se va apareciendo, se aprende, se va quedando en la cultura, se va quedando en la tolerancia, y finalmente también en el paso a la educación superior. Los episodios de violencia vividos en la Universidad de Chile, especialmente en el campus Gómez Milla, hablan un poco de esto, hablan de un Chile que tiene dificultades en el diálogo, que tiene una tarea no cumplida, ¿no es cierto?, en esta de recuperar el diálogo, la fluidez de la diferencia y la resolución a través de la violencia. Es algo que está latente, que se está transformando en un aprendizaje, en un mal aprendizaje desde el colegio hasta la universidad. Yo creo que si hay lo que dificulta el diálogo, es esto, finalmente. Porque imagínate, en el caso de la Universidad de Chile lo vimos a propósito de que el golpeado, ¿no es cierto?, fue una figura, o el hijo de una figura política conocida, más allá de su filiación, ¿no es cierto?, era el hijo de una diputada, ¿no es cierto?, de Cristina Girardi, del PPD, pero vemos cómo con cierta recurrencia la vivencia en algunas universidades se transforma y se regula a través de la violencia y su efecto práctico, la bajísima participación.
Entonces, decirle, no solo un problema de diálogo, sino también aleja, espanta, deja en manos de unos pocos decisiones irrelevantes de convivencia y sigue validándose como una manera... ¿No será la violencia una cuestión estructural en Chile? ¿No será la violencia, más allá de lo evidente, tirar una bomba molotov, encapucharse o golpear a un compañero de estudios también? Trabajar 8 horas diarias y no tener sueldo que te llegue a fin de mes, ¿no es también esa una forma de violencia, Pirincho? Sí, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en el diagnóstico general, pero la pregunta relevante es ya, ¿y qué? Porque sea o no estructural, me parece que lo importante es cómo resolvemos esta cuestión. Y lo que hemos visto es una respuesta que tiende a lo más fácil, a lo más inmediato, probablemente a lo más urgente, que es cómo reprimir esa violencia. Sin embargo, yo creo que nos interrogamos poco y creo que por ahí va lo de Mirko respecto de los orígenes y de cómo, además de mayor resguardo, mayor control, mayor castigo y que no toleremos la violencia en la convivencia escolar, universitaria o en ningún otro lado, también preguntarnos por qué es lo que la genera. Y yo tengo la sensación de que en ese debate siempre vamos atrás. No soy de los que le gusta terminar socializando todos los problemas que en general tenemos, pero creo que parte de la dificultad es que no solamente tiene que ver con preguntarnos cómo lo paramos ahora, sino qué es lo que está pasando, que estamos sumamente sorprendidos todos. ¿Sabes que la violencia es un tema que ha estado en la trinchera política y que impide su resolución? Porque claro, muchas veces algunos dicen, bueno, aquí lo que necesitamos es mayor orden, y orden, criminalización. Pero del otro lado dice represión. Y por el otro lado dice, no, mira, esto hay que ir a la causa primera y por lo tanto hay que entenderla, hay que socializarla. Y yo creo que esas dos posiciones, más allá de que estén más o menos defendidas, terminan siendo de trinchera. ¿Por qué? Porque inhabilitan una solución. Si finalmente, ¿cómo nos hemos puesto de acuerdo en otros tipos de violencia y no en la violencia que tiene carácter de política? Apenas la violencia se visualiza como política y te lo visualizan en algo súper simple. En un colegio, si un alumno agrede a otro, arriesga expulsión. Si lo hace con una capucha, no. En una universidad, si un alumno golpea al otro, arriesga expulsión. Si lo hace con una capucha, no. Entonces, ese es el tipo de señales que al final lo que termina diciendo es, ¿sabe qué? Hay una violencia que toleramos, tácitamente, porque la dejamos ahí subyacente, pero la toleramos, y otra que no, que nos atrevemos a condenarla más abiertamente, con menos trauma, con menos tapujo. Yo creo que ese es el foco, porque al final cuando yo digo la violencia es algo que se termina aprendiendo, es que de tanto no condenarla, de tanto no tiene que ver con reprimirla, sino con sacarla de las posibilidades que tiene un joven de expresar su opinión. Hay que sacar la violencia, decirle, hay otras maneras de hacerlo. Y para eso creo yo que de lo que existe carencia, a mi juicio, es de una educación para la paz. Hay una educación en Chile fundamentalmente normativa, jerárquica, y no es casual que estos hechos de violencia que nos conmocionan públicamente ocurran en colegios, en establecimientos públicos, de una educación pública que ha sido completamente degradada, y también en universidades, es decir, ocurren en un segmento etario. Un segmento etario donde naturalmente hay un periodo de rebeldía frente a las autoridades tradicionales. Y esa rebeldía puede ser positiva si está bien encauzada. Yo creo que en Chile confundimos dos cosas. Una es la agresividad, que es un impulso humano vital para sobrevivir, y otra es la violencia, que es la agresividad reprimida. Entonces, no nos instalamos en la conversación acerca de las causas sociales profundas que no tienen que ver con un gobierno de un signo o de otro, que hay en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestro sistema educativo, que reprimimos impulsos que en la edad correcta se transforman luego en violencia contra los referentes tradicionales de autoridad. Estamos frente a una transformación, a mi juicio, cultural global, que pone en entredicho las formas tradicionales de autoridad, y en ese marco tenemos que comprenderlo. Y la única solución es convencernos de educarnos para la paz. Y eso es en positivo. Lo que pasa es que nuestros líderes prefieren hacer el punto en lo inaceptable, en lo evidente, en lo normativo, en cómo castigamos, en cómo sancionamos, porque no tenemos la capacidad, no hemos sido formados para mirar o para preguntarnos qué es realmente el ser humano.
Y cuando uno lo mira en términos generacionales, más o menos obvio. Yo creo que la generación a la cual nosotros pertenecemos y de ahí para arriba vivió episodios de violencia que probablemente han marcado nuestra vida, no solamente política, sino que pública, y por lo tanto tenemos una mayor sensibilidad respecto a este tipo de cuestiones. No así jóvenes que, gracias a Dios, digo, nunca mejor dicho en este caso, vivieron una época completamente distinta y por lo tanto no tienen necesariamente contra qué comparar. Ahora, yo quiero volver respecto a un punto. Yo entiendo lo que dice Gonzalo. Hay una discusión sumamente binaria que además se expresa políticamente. La derecha en un énfasis más represivo, la izquierda en un énfasis más socializante, si tú lo quieres poner en esos términos. Pero tú decías, hay una frase que yo creo que es importante rescatar, pero también en este sentido. Hay violencia que toleramos y violencia que no toleramos. Y de la violencia que toleramos, que origina esta violencia también, está la desigualdad, la marginación, la frustración, la impotencia. Y creo que inevitablemente tenemos que transitar por los dos caminos. Y no hacemos nunca el link entre esos niveles de violencia en la edad de los educandos, y a la vez que en esa misma edad Chile lidera los rankings de consumo de alcohol y droga. Eso no, son, para mi juicio, cosas que evidentemente están relacionadas, pero en la conversación pública no lo hacen. Quiero ponerlo en el último tema, Pirincho, que trajiste tú, ¿no? La candidatura de Landerreche, o más bien la rabia de Boric contra Landerreche. ¿Por qué? Sí, más bien lo segundo, porque para conectar con lo que tú decías, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, que nos ha costado, es que la política se está haciendo menos en el Congreso, menos en el gobierno, menos en los partidos y más en las redes sociales. Y aquí parte por el día de furia de Boric, que pone un tuit, algo así, no recuerdo la cita textual, pero que Landerreche era un invento de la élite, y reivindicando la necesidad de que las candidaturas de izquierda fueran parte del movimiento social. Y yo creo que eso fue un error por varias razones. Primero, la más obvia, si un invento de Landerreche, ¿por qué alguien como Boric le dedica un tuit con este nivel de repercusión y que incluso tuvo que replicar casi de manera forzada la prensa formal, como hizo la tercera y, si mal no recuerdo, la segunda? Boric no es tan tonto y por lo tanto la segunda razón es que algún riesgo advierte. Es decir, si no, no le dedicaría algunas palabritas y un codazo en el hocico como trató de ponerle. Y ¿Hay riesgo al Frente Amplio en la candidatura a Landerreche? Hay riesgo, creo yo, en un cierto estilo. No es un problema electoral, tiene que ver con un mundo que daban por muerto, a una generación que estaba completamente fenecida, entre otras cosas porque ninguno de ellos, por más sexista que pueda parecer lo que voy a decir, tenía las bolas para reivindicar lo que había sido un pasado socialdemócrata liberal. Te recomiendo la palabra gónadas. Ok, gónadas, respecto de la cual más bien muchos de los que fuimos parte de ese movimiento y de esa etapa, hoy día, y Vidal el guaripola de esto, más bien una posición vergonzante, esquizofrénica, como que si uno se hubiera acostado una noche pensando que era parte de la coalición más exitosa de la historia de Chile, en la mañana siguiente le hubiera dado vergüenza a todo. Pero la tercera razón es que yo creo que además se expone gratuitamente. Es decir, yo puedo tener mucho cariño personal, incluso político, por Beatriz Sánchez, pero ninguno de nosotros diría que su liderazgo fue fruto del movimiento social. Una periodista con gran trayectoria, a la cual Boric y Jackson Van Euskal literalmente la ponen como candidata y después tuvo un desempeño notable en la campaña. Pero así fue como nació su candidatura. Y sin ir más lejos, el mismo Boric y el mismo Jackson, que por ser presidente de dos federaciones estudiantes en un momento particular de la historia de Chile se le abrió el camino, y su primera pega ha sido diputado de la República con un sueldo no despreciable a la luz de lo que gana el resto de las chilenas y chilenos. Entonces lo encuentro un poquitito mucho. Yo creo, yo comparto lo que dice Pirincho, pero hay un riesgo que quizá el que genera la pulsión mayor a contestar es que es la novedad. La Frente Amplio cree que tiene clavada la novedad para siempre, ¿eh? Que ellos siempre van a hacer lo nuevo, van a hacer lo que viene, y que pareciera una amenaza en esa línea, ni siquiera en el antiguo eje socialdemócrata más de izquierda, más tradicional, sino que en eso, en la novedad. La amenaza ven y visualizan. Yo me imagino que Boric no debe haber dormido esa noche imaginándose el debate Landerreche-Beatriz Sánchez. ¿Ah? Eso es algo para transpirar frío. ¿Ah? Es alto riesgo. La novedad pasa a ser Landerreche, la novedad
pasa a hacer lo que proponga y Beatriz Sánchez ya aparece como alguien más fogueada, teniendo que responder de otra manera y abordando los problemas de otra manera. Entonces, yo creo que ahí es la latencia de ese riesgo en la que hace y genera la pulsión de alguien que controles mucho no tiene. Punto. Y por último te diría yo que Boric critica un camino que ellos han transitado con una habilidad notable, es decir, terminar diciendo o insinuando que son los medios de la élite de la derecha los que inflan la candidatura a Landerreche. La verdad es que durante mucho tiempo pasó primero con Marco, y en eso estoy con Gonzalo a propósito de la novedad, y después con el Frente Amplio. Su mejor tribuna, el lado donde más lo recogían, tenía justamente que ver con los medios de esa élite que ahora, de la cual reniegan perfectos de que cuando empiezan a mirar a otro lado y no necesariamente a los que ya no son tan jóvenes, no son tan novedosos, no son tan revolucionarios, no son tan interesantes. A mí me gusta mucho una frase que deriva de la física cuántica, que es que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. El mundo es una expresión de nosotros mismos y es inevitable. Entonces, Gonzalo, que pensemos que Óscar Landerreche le va a dar una paliza en un eventual debate a Beatriz Sánchez, claro, de acuerdo al mundo que nosotros vemos, de acuerdo al mundo que ve el ciudadano común, muy probablemente Beatriz Sánchez, Joaquín Lavín expresan otras cosas muy distintas a lo que la élite con PhD en Estados Unidos es capaz de conceptualizar o incluso y con avión propio. Y con avión propio de verdad. Sí. Entonces, a mí, estando de acuerdo respecto a que Boric y el Frente Amplio también son élite y hacen una queja ¿Pero tú crees que fue respecto un acierto o un error el tuit? No, yo creo que es un acierto porque instala una conversación y es bueno que todos estemos en esa conversación. Desde mi modesto entender, los tecnócratas, cuyo exponente más notable es sin duda Óscar Landerreche, es un tipo con pergaminos, con inteligencia, con discurso, con ¿Pero a flexibilidad. quién favorece, Mirko, el tuit de Boric? A Landerreche, lo levanta, por eso. Creo que es muy bueno que lo Ah, ya, ok, pero entonces fue un error de pero Boric. creo que no, porque Boris también se pone hace un punto sobre el tema. No siempre levantar a otro es malo para uno. ¿Ah? No es una amenaza real. Está intentando poner una conversación. Lo que yo creo es que desgraciadamente, y por eso Lavín puntea la encuesta, no digo desgraciadamente, digo desgraciadamente por el tipo de política que expresa para los propios tecnócratas, el mundo que los economistas construyeron en Chile, el Partido del Orden que gobernó Chile entre el año 90 y el 2010, cuyos límites los ponía Casapiedra y el Club de Economistas de El Mercurio y asociados, ¿no? Ese mundo generó a su vez una sociedad muy preocupada del tener, pero con muy escasa educación, con muy escasa deliberación pública, capacidad de comprender el debate político, y por lo tanto todos los personajes complejos y densos están fuera de las opciones electorales en una sociedad que es cada vez más televisiva y mediática. Como lo dijimos, el presidente Piñera está a pocas semanas de su propio reality, constatando que el espacio, o su propio matinal, que el espacio para el éxito en las encuestas son los matinales. Entonces ahí tienen poco que hacer los Landerreche, los Velasco, todas esas cosas. No sé, yo ahí discrepo, Mirko. Yo creo que lo denso sí puede ser sexy. Yo creo que está la forma. O sea, finalmente lo que estamos viendo es el contraste. ¿Dónde pones tu eje de contraste? Y finalmente, Beatriz Sánchez frente a Óscar Landerreche, ¿cuál es el contraste? ¿Por qué aparecería desconectado alguien que con densidad es capaz de ofrecer soluciones distintas o nuevas? Y que pone la discusión más en la solución que en el sentimiento. Yo no estoy diciendo que sea un camino exitoso, pero claramente es un choque de contraste, es la diferencia. Tocan teclas distintas. Por eso me llama la atención, y sí, yo considero un error el tuit de Boric. ¿Por qué? Porque acusa el golpe. O sea, así es simple. Si lo que entendió la gente es que hubo algo, una pequeña flor que está ahí al inicio de la primavera, y le fue a poner el bototo arriba. Yo creo que eso es acusar el golpe, sentir que había una amenaza real, que de alguna manera, no solamente desde la novedad, sino también desde el contraste, había algo que combatir. Y tú mismo lo dijiste, Mirko, al final en política el método del mensaje, y por lo tanto el estilo puede ser aquí una cuestión bien importante. ¿Por qué le va bien a José Antonio Kast? Porque es políticamente poco correcto. ¿Por qué le fue bien al Frente Amplio? Entre otras cosas porque marcó una diferencia. Contrario a lo que creemos, y esa es la gran paradoja, que aquellos representantes de lo que para muchos huele a naftalina,
el recuperar su discurso en la época de los matinales, de la política local, de todo sentimiento, puede ser más políticamente poco correcto que la cresta. Landerreche es un tipo muy capaz, pero no lo veo bailando en el matinal. Yo no. Y creo que si lo hace, se va No lo va a contra hacer. sí mismo. No ya. lo va a hacer. Y esta es la época, este es el tiempo político en que esas son las cuestiones que te posibilitan ganar en el segmento que define la elección. Y quizás no va a ganar, pero No si sé. hay algo que hemos aprendido Yo- que en política es interesante no seguir los tiempos políticos. Ah, también. eso estoy de acuerdo. Es que una completamente apuesta, de acuerdo. ¿verdad? Un lago de pantalón corto en el 2021 dice, mira, no parece algo difícil de digerir, me dices tú, para el Chile de hoy día, pero se transforma y se constituye una alternativa distinta y honesta, es transparente. Y si tiene esa originalidad, honestidad y transparencia, tiene una opción. Bueno, Landerreche nos mandará algún tipo de regalo después De la de... franja. Señores, su poderoso de la semana. En una semana donde es difícil encontrar poderosos, pero yo diría Francisco Huenchumilla. ¿Por qué? Hay pocos personajes en Chile capaces de frenar la discusión de una ley como lo hizo Francisco Huenchumilla respecto a la ley de terrorismo. La ley antiterrorista estuvo guardada un año en el cajón gracias al senador Huenchumilla. Eso es una demostración de poder fáctico. ¿Por qué? Porque finalmente es una urgencia para el país. Sí. ¿Es algo que los chilenos hay un consenso mucho mayor en la ciudadanía de lo que hay en el mundo político? Sí. Así que esa es una demostración de poder quizá no del lado más oscuro de la fuerza, pero sí es una demostración de poder. El más poderoso de la semana, Camilo Fere. Porque ¿sabéis qué? He aprendido que... Su señora, que chau. Dime que ostenta y te diré que careces. La gente más poderosa es aquella que anda piolita por la vida, pero que sabe exactamente dónde van a ocurrir las cosas, cómo influye. Fer es mi poderoso de la semana. Muy bien, un homenaje aquí al caído. Exactamente. Defenestrado por la dirección del trabajo. Mi poderoso de la semana, Andrés Velasco, porque en las directivas de Esto la sí que es ADC, novedad. en la directiva de la ADC ya está apareciendo el nombre de Velasco como eventual candidato presidencial de Wow. la tienda de la Flecha Roja. No, de todas las cosas que se me ocurrirían que se dijeran de Velasco poderoso, estaba el último de la lista, pero Cuando veremos. estás en conversaciones presidenciales siempre eres poderoso. Usted sabe más que todos nosotros, general. Nos vemos la próxima semana. No olviden la encuesta.